Familia, muy buenos días. Estamos en el capítulo número 7 de la sexta temporada. Esta sexta temporada corresponde al libro de Lucas y al libro de Hechos. Y este capítulo 7 tiene como título Últimos Minutos. Son los últimos momentos de Jesús mientras está aquí con vida. Es la última cena que va a compartir. Vamos a tocar algunos temas bastante interesantes sobre cómo fue traicionado, sobre cómo entró a Jerusalén, sobre la Pascua y hasta el final en cómo Jesús es arrestado. Así que este capítulo 7 se titula Últimos Minutos. Vamos a comenzar. Esta historia la vamos a iniciar en Lucas 22. Si tú tienes a la mano tu Biblia, puedes irla leyendo. Y en Lucas 22 nosotros vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. A modo de introducción, cabe mencionar que Jesús va a bajar a Jerusalén. Jesús no vive en Jerusalén. Jesús es de Galilea. Aunque nació en Belén, que es provincia de Jerusalén, Jesús vive en Galilea, y Galilea pertenece, y en Nazaret pertenece a Galilea, que es donde Jesús ha estado viviendo. Todo el ministerio de Jesús mayormente se va a dar en la provincia, en las zonas de Galilea, pero cada año Jesús va a tener que ir, como todo judío, como todo buen rabí, también va a tener que ir a las sinagogas en Jerusalén y particularmente al templo. Este momento es bien especial en la historia de Jesús, porque cuando Jesús va a entrar ya en su tercer año de ministerio, ya a punto de terminar su vida, cuando va a entrar al templo, a la capital en Jerusalén, pues va a tomar de una imagen muy interesante, que es entrar montado en un pollino. Y esto tiene mucho para hablar, tiene mucho de dónde sacarle. Es que uno puede entrar a una ciudad, un rey puede entrar a una ciudad montado en un caballo, y eso significa que la ciudad ha caído en manos del rey por guerra, ha caído con la autoridad de este nuevo rey, y normalmente el rey que conquista esa ciudad entra montado en un caballo y entra con todo su ejército en la parte de atrás. Eso significa que ha conquistado y él es el nuevo rey. Pero cuando un rey es ungido en tiempos de paz, no es necesario entrar en un caballo. Un rey entra montado en un pollino, y esto significa que hay nobleza, que es una coronación en tiempos de paz, y es todo un símbolo muy importante para el pueblo. De hecho, en otros textos bíblicos vamos a tener a reyes que han entrado montados en un pollino a su coronación. Pero por ahí tenemos un profeta que dice que el Mesías va a entrar montado en un pollino, y aquí nosotros tenemos serios problemas en cuanto a nuestra imaginación, porque nosotros creemos que el profeta adivina desde el pasado el futuro, como que si estuviera viendo una imagen del futuro y le estuviera diciendo. Y por eso tenemos la idea de que este profeta se refería a Jesús y que él lo estaba viendo desde tiempos de antaño, cómo iba a ser esa entrada triunfal. Pero acá hay un grave problema de nuestra comprensión del profeta, y para eso yo te invito a ver la tercera temporada, en donde hablamos solamente de los profetas. Pero a modo de conclusión y para entender este concepto, el profeta no ve el futuro. El profeta está haciendo una crítica social a su tiempo, y lo que le está diciendo a las personas en ese momento es: no necesitamos un rey que venga montado en un caballo y que venga haciendo guerras y que se crea el que venció conquistando por sus propias fuerzas. Lo que nosotros vamos a necesitar es un rey humilde, un rey en paz, un rey del linaje noble, y que entre con el favor del pueblo, con el pueblo aclamándolo, queriéndolo, no como un pueblo triste porque ha sido conquistado nuevamente. Y esa es la imagen del necesitar a un Mesías, a un rey montado en un pollino. Jesús, por supuesto, conociendo toda esta tradición judía, conociendo el imaginario judío, cuando él va a entrar a Jerusalén, manda a pedir un pollino y entra montado en un pollino. Y esto es un mensaje, esto es un discurso. O sea, Jesús está diciendo que él entra en paz, que él no viene a conquistar, que él no viene a luchar, que él no viene a matar. Al contrario, él viene a dar vida, él viene dando buenas noticias. Entonces él viene en paz, y esto es totalmente congruente con todo el discurso que él ha manejado como rabí. Quiere decir que Jesús está siendo íntegro en su mensaje, y la gente respeta y valora eso. Entonces, cuando la gente ve ese imaginario, tú puedes tener dos perspectivas. Primero, lo que está haciendo Jesús es un discurso crítico a Roma, pues cuando un general romano llegaba a la ciudad, llegaba montado en un
caballo y llegaba con todo su escuadrón romano. Y por supuesto que eso intimidaba al pueblo, y el pueblo era prisionero de Roma por el poder militar que Roma tenía por sobre ellos. Entonces Jesús entrando en un pollino podría ser, sin lugar a dudas, una crítica a esa estructura romana de poder. Y claro que pudo haber sido un mensaje súper fuerte. De hecho, nadie le va a reclamar, ni siquiera los fariseos le van a reclamar que entre montado en un pollino, porque como es la cultura oriental, un discurso tiene que ir acompañado de imágenes, tal como en todos los profetas anteriores los discursos siempre van acompañados de imágenes. Es normal que este Jesús, que es un rabí, dé un discurso acompañado de esa imagen, que es una imagen poderosa, o sea, es una imagen muy fuerte. Así que cuando Jesús entra montado en el pollino, la gente lo ve e inmediatamente le empieza a aplaudir y está esperando el discurso. Pero parece ser que esto se sale de control, por lo menos desde el imaginario de los fariseos, porque la gente empieza a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, y bendito el Rey, y le empieza a tirar mantos, y le empiezan a tirar palmas, y empiezan a aclamar a Jesús como si fuera el próximo Rey. En ese momento es cuando los fariseos reaccionan y le dicen a Jesús, oye Jesús, calma a todos tus seguidores, porque lo que ahora están haciendo ya está fuera de control. Ahora te están aclamando Rey y eso tiene serios problemas. Eso de verdad tiene serios problemas. Te están aclamando Mesías y esto ya está superando todas nuestras expectativas. Podemos aceptar que seas un rabí, podemos aceptar que seas un profeta, pero el Mesías, pero el nuevo Rey, eso es demasiado. Entonces calma a tus seguidores. A lo que Jesús va a contestar, si ustedes supieran lo que significa este momento, no harían eso, no los callarían, al contrario, estarían felices, porque este es el momento en el que Dios los está visitando. Y van a haber días en que ya no van a poder aclamar así, ya no van a poder celebrar así, porque realmente van a venir días malos. Pero este es un buen día porque es el día en el que Dios quiere reconciliarse con su pueblo. Sin embargo, el pueblo, o por lo menos no todo el pueblo, quiere esa reconciliación, no de parte de Jesús, que es algo que no alcanzan a comprender. Para ellos la reconciliación con Dios sigue dependiendo de la ley que Moisés les ha dado y que ahora tienen escritos en la Torá. Así que a esta entrada de Jesús van a haber diferentes reacciones. La gente está a la expectativa, o sea, Jesús ya es un protagonista para este tiempo. La gente ya está atenta a lo que Jesús va a decir y también la gente empieza a tener sospechas de lo que Jesús pretende, de lo que Jesús quiere. Entre ellos se encuentra Judas. Nosotros a veces llegamos a pensar que lo que Judas hace es traicionar a Jesús por dinero, como si fuera muy ambicioso económicamente y pues la plata le hizo brillar ahí el ojito y él cayó ante la seducción económica, pero no es del todo cierto. Judas pudo haber tenido muchas cosas sobre las cuales decepcionarse del ministerio de Jesús. En primer lugar, puede ser que el ministerio de Jesús no sea un ministerio militar. Ellos de verdad llegaron a pensar que Jesús era el Mesías, pero él no se declaraba el Mesías que ellos se imaginaban. No había guerra, no había levantamientos, no había una organización estratégica. Entonces Judas podía estarse sintiendo frustrado. O por el otro lado, Judas pudo haber sido un judío muy devoto y cuando vio que Jesús entra montado en un pollino y la gente lo aclama Rey, pues entonces Judas dice, oye, esto ya se salió de control, yo no creía que él fuera el Mesías. Las circunstancias son muchas. Lo que sí sabemos es que Judas va a hablar con los altos cargos del judaísmo, sumos sacerdotes, los escribas, básicamente con el Sanedrín, y les ofrece entregar a Jesús. Les dice, voy a entregarles a Jesús. Por supuesto que ellos se ponen súper contentos porque casi contrataron a un espía en el núcleo más cercano de Jesús. La Biblia dice que se ponen súper contentos y que a cambio de esto ellos convienen en darle dinero. No es que ellos le ofrecen dinero primero y luego Judas accede, al contrario, parece ser que Judas voluntariamente llega y ellos a cambio acceden a darle dinero. Pasa todo este evento de la entrada, la gente está eufórica, a punto de celebrar la Pascua en esa noche, y Jesús va a convocar a celebrar la Pascua a su familia más íntima. En este momento su familia son sus discípulos, son sus apóstoles, y por los capítulos anteriores inferimos que Jesús estaba en la cena con sus apóstoles, sí, pero que fuera de eso, cercanos a eso, también estaban los demás discípulos de Jesús. Y es que había muchos judíos celebrando la Pascua esa noche allí en Jerusalén.
Jesús, bueno, antes de hablar más acerca de la celebración de la Santa Cena, quiero hacer una pequeña nota sobre lo que es la Pascua. Es que nosotros tenemos que recordar que la Pascua es el símbolo por el cual Dios va a recordarle a su pueblo que lo sacó de Egipto. Es un símbolo que se va a volver muy popular en Babilonia, cuando el pueblo haga una imagen similar del éxodo en Egipto al regreso del exilio de Babilonia. Son dos imágenes muy parecidas. Son dos momentos en la historia del pueblo judío en el que se encuentra como prisionero ante una potencia que básicamente es imposible vencer, no se puede vencer. Así que Egipto tiene oprimido a los judíos, son sus esclavos, y de repente Dios dice, vamos a liberarnos, vamos a salir de acá. Entonces todo el mundo mate un cordero, manche los lindeles de la puerta de su casa con sangre del cordero y coman ese cordero hecho con frutas amargas, panes sin levadura, una comida fea, ¿no? Una comida que se hace a prisa. Y el argumento es, porque mañana van a salir temprano y no les va a dar tiempo de nada. Así que ahorita cenen bien, porque mañana a primera hora se van. El pueblo en fe, construyendo su fe, que pues es difícil creer algo así, sobre todo después de los antecedentes en las plagas anteriores, cuando el faraón les permitía ir y los hacía regresar y todo eso. Para el pueblo es difícil volver a creer en algo así. Sin embargo, cree, y muchos del pueblo judío hacen esta cena, manchan los lindeles de su casa con la sangre del cordero, y cuando pasa la 10ª plaga, que le llamamos el ángel de la muerte, no toca esas casas, sino que pasa de largo y mata a los primogénitos de todas las familias de Egipto, pero no de los judíos. Al otro día el faraón está tan enfadado con esta situación que les dice, váyanse, pero váyanse ya, rápido, no los quiero volver a ver. Entonces el pueblo toma todo lo que tiene a la mano y sale. Esa salida de Egipto, y así es como el pueblo logra independizarse de Egipto, esa salida de Egipto, que es un milagro de Dios, es lo que se recuerda en la Pascua. Cómo Dios nos pudo liberar de la gran potencia egipcia. Y este mensaje es el que se va a retomar años después en Babilonia, cuando el pueblo esté siendo esclavo de Babilonia, le hayan destruido el templo, le hayan quitado su tierra, hayan matado a sus reyes, cuando ya no tenga nada, y de repente Dios vuelve a obrar con su hijo Ciro, cuando les da una señal para que ellos ya puedan regresar. Ciro suelta un edicto y dice, es momento de que los judíos regresen. Por supuesto que hay muchas situaciones geopolíticas por acá, hay muchas cosas que ahí sucedieron en medio de todo eso, pero el imaginario judío dice, Dios nos permitió regresar de la esclavitud de Babilonia, así como nos permitió regresar de la esclavitud de Egipto. Dios es aquel que nos va a liberar siempre. Y la Pascua entonces empieza a adquirir toda una imagen de revolución, toda una imagen de independencia, todo un anhelo de liberarse de sus opresores. Ya hay dos grandes, Egipto y Babilonia. ¿Quién te dice que Dios no nos puede liberar de Roma también? Entonces la gente ahora celebra la Pascua con el ánimo de ser libres, de ser independientes de Roma. Están esperando un milagro de Dios para que los liberen. Y para muchos, quizá para la mayoría, ese milagro se llama el Mesías. El Mesías es quien nos va a dirigir y nos va a liberar de Roma. Y para este contexto, el Mesías parece ser Jesús. Mucha gente lo ha aclamado, tiene muchos seguidores, es muy popular. Y él entró montado en un pollino como si fuese un rey. Todo encaja para que la gente celebre esta Pascua como nunca antes, creyendo que ahora va a ser algo diferente y que probablemente la libertad de Egipto, de Babilonia y ahora de Roma se vuelva a dar en un hecho real, no solamente conmemorado en la Pascua, sino que pueda ser real. La gente está eufórica y Jesús sabe todo esto, sabe lo que está sucediendo, pero también sabe que esto puede terminar muy mal, porque Judas está a punto de entregarlo. Y cuando el ejército llegue a apresar a Jesús, las cosas no van a ir del todo bien, porque la euforia de la gente no va a permitir que se lleven a su líder tan pronto. Entonces, una vez dado todos estos datos, se da la Santa Cena, la Cena del Señor, en donde nuestra tradición dice que está Jesús con sus 12 apóstoles, entre ellos por supuesto que está Judas, y va a compartir algunas frases importantes. La primera de ellas dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y aquí hay dos interpretaciones. ¿Es partido para ustedes
o es partido por causa de ustedes. Estas dos interpretaciones son muy interesantes porque parece ser un eufemismo. Ustedes no me están matando, aunque en la mesa hay uno que me está matando. Y allá afuera hay muchos judíos que me están matando. Al final de cuentas, ¿quién me va a matar? Ustedes. Y igual y no los 12 apóstoles, pero sí el pueblo escogido de Dios, a quien Jesús vino, es el propio pueblo que está asesinando a Jesús. Entonces esta frase tiene mucho sentido. Este es mi cuerpo que ustedes están partiendo. Y esa es una interpretación bastante fuerte, pero bastante probable también. La otra, que es un poquito más tranquila, es: este es mi cuerpo que para ustedes está siendo partido. O sea, que estoy permitiendo que se rompa para que ustedes tengan algún beneficio con esto. Y entonces Jesús toma como el símbolo el pan, y este pan, o sea, que está siendo partido, es el que nosotros hoy comemos recordando ese momento. Ya no celebramos más la Pascua, celebramos la Santa Cena, ahora recordando esta situación que está pasando con Jesús. Después toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y esto es un boom teológico, porque cuando Jesús dice el nuevo pacto en mi sangre, lo que está queriendo decir es que el pacto anterior ya no es del todo válido. Hebreos es un libro que va a representar muy bien este conflicto y dice: lo que es viejo está pronto a desaparecer. Si ya hay un nuevo pacto, el pacto anterior ya no tiene mucho sentido. Pablo va a ser muy enfático en este contexto del nuevo pacto, que los vamos a estar viendo en las temporadas siguientes, y Pablo va a ejercer mucha presión al hablar del nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, porque es el nuevo pacto. Entonces también hay que entender cómo se están dando las cosas para empezar a hablar de un nuevo pacto y del cuerpo que es roto, bien sea por nosotros o bien sea para nosotros, o ambas. Eso es algo que yo se los dejo a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de leer Lucas 21, Lucas 22 y puedan llegar a sus conclusiones. Cuando acaba la cena, Judas sale y va por los sumos sacerdotes, va por los fariseos, va por las personas que van a apresar a Jesús. La señal es que le va a dar un beso. Parece hasta irrelevante creer que nadie conoce a Jesús. Pero bueno, hay mucha gente. Y en medio de toda esa multitud hay que ser muy precisos a la hora de llegar y tomar a alguien, porque versículos atrás se dice que los sacerdotes, los fariseos, tienen miedo de apresar a Jesús porque la gente es tanta que se le pueden venir encima. Entonces tienen que ser muy precisos. Es un movimiento estratégico que tiene que ser súper preciso. Dime quién es Jesús, lo agarramos y nos vamos. Y Judas cumple con este pacto, va con Jesús, le da un beso, que es la señal para los quienes lo van a apresar, lo toman y se lo llevan. Pero esto no se iba a quedar así. Se arma la revuelta en medio de todo esto. La gente empieza a alborotarse. Les dije, había mucha gente ahí, estaba eufórica, están tomando a su líder y no lo van a permitir tan fácilmente. Entre toda esa euforia, alguien saca una espada y le vuela la oreja a un oficial. En otros evangelios se dice que fue Pedro. En el Evangelio de Lucas no se menciona quién es, solamente se menciona que alguien lo hizo. Y Jesús, otra vez muy congruente a todo este discurso, les dice: hey, acabo de entrar montado en un pollino. Estoy entrando en paz. Vamos a hacer esto en paz. No tenemos que hacerlo con guerra, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Es la frase que se le atribuye a Pedro en otros evangelios cuando sucede esta trifulca. Jesús, por lo tanto, va a tratar de tranquilizar a la multitud y les va a decir: no se trata de luchar, no se trata de pelear. Acuérdense todo lo que les he venido enseñando en este tiempo y manténganse en esa enseñanza, pero no es así. Entonces, si me tienen que llevar, me tienen que llevar. Les acabo de decir que este cuerpo va a ser roto y así tendrá que ser. Así que Jesús se va y mucha gente, en medio de esa incertidumbre, huye, deserta o se queda viendo de lejos, como Pedro, cómo van las circunstancias. Por cierto, que Pedro anteriormente le había dicho a Jesús: Jesús, yo no voy a dejar que te atrapen, es más, yo me voy a quedar contigo hasta la muerte. A lo que Jesús responde: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, Pedro. Y efectivamente, mientras llevan a Jesús en todo este alboroto, Pedro lo va siguiendo a la distancia
Y en esa distancia empiezan a reconocer a Pedro y le empiezan a decir, Pedro, tú eres el seguidor de Jesús. Y Pedro tiene que negar hasta que en una tercera ocasión Pedro lo niegue. Y cuando el gallo canta, Jesús lo voltea a ver y Pedro siente una mirada de culpa. En este punto es donde me quiero quedar y reflexionar antes de terminar el capítulo 7 de esta célula de estudio. Dice la Biblia en el capítulo 22, versículo 59. Como una hora más tarde, otro insistía y decía, realmente este estaba con él, además también es Galileo. Pedro contestó, no sé lo que dices, hombre. En ese momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro, recordó lo que le había dicho el Señor. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Por lo que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Jesús voltea a ver a Pedro y Pedro siente una mirada como si me estuvieran recordando que fallé. Una mirada de culpa, una mirada que te hace sentir mal. Y yo ahora te puedo decir que esta mirada no es así. No es del todo cierta. Y eso lo vamos a comprobar unos capítulos después. Pero en este primer momento, cuando tú sabes que no tienes que hacer algo, cuando tú sabes que has fallado y te voltean a ver, lo primero que tú y yo creemos es que es una mirada que nos está acusando. Es una mirada que nos está diciendo, hey, te lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados a hacer eso? Si a nosotros alguien nos falla, ¿qué es lo que hacemos? Lo volteamos a ver y le decimos, te dije que me ibas a fallar. Y tratemos de hacerlo sentir culpable y sentimos satisfacción en la medida en que la otra persona se siente culpable. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Pero, ¿por qué creemos que Jesús está haciendo eso con nosotros también? ¿Por qué creemos que Dios está haciendo eso con nosotros también? Porque parte de nuestro corazón es así y se está culpando a sí mismo. O sea, Pedro ve la mirada de Jesús, se da cuenta que ha fallado, sale y llora amargamente. O sea, se siente culpable, cree que ya no fue suficiente, cree que no logró cumplir su palabra, cree que Jesús se siente decepcionado de él, cree que él ya no vale nada. Y esto es lo que justamente quiero decirte que debemos de evitar. Cuando hablamos de Dios y con Dios, no estamos hablando ante una persona que nos vea culpándonos, acusándonos de que hemos fallado, de que hemos cometido errores. Sus miradas no son para hacernos sentir mal. Sus miradas son para decirnos, hey, no te preocupes. Te dije que iba a pasar, ya lo sabía, ya lo tenía presupuestado. Pero solamente quiero que aprendas de ese error, que te levantes, que te arrepientas y que no vuelvas a hacerlo. Pero yo no quiero mantenerte acusado toda la vida. Yo no quiero recordarte el pecado de hace 10 años, el pecado de hace 5, el pecado de hace 3 años. No tiene sentido hacer eso. Y eso es algo que en un principio Pedro no entiende porque no alcanzaron a comprender toda la gracia de Jesús. Pero es algo que Pedro va a comprender capítulos después. Y eso es algo que a veces nosotros no comprendemos porque llevamos años consumiendo teología, consumiendo enseñanzas bíblicas que nos hacen sentir pecadores, culpables, que nos hacen sentir mal delante de Dios. Pero esto poco a poco vamos puliéndolo cuando entendemos que el Evangelio no es para hacer sentir mal a nadie. Al contrario, el Evangelio es para ayudar a las personas a tener un arrepentimiento y restaurarlas para estar bien, para estar nuevamente delante de Dios. Así que si tú alguna vez te has sentido mal por lo que has hecho o por lo que te han dicho que has hecho, porque consideras que le has fallado a Dios o te han dicho que le has fallado a Dios, déjame decirte que no eres la única persona ni la primera persona que se encuentra en ese lugar. Y que así como con Pedro y como con todos, Dios te voltea a ver no para hacerte sentir culpable, sino para decirte, hey, no te preocupes. Yo estoy haciendo esto por ti. Yo estoy siendo entregado por ti. ¿Crees que yo te guardo rencor a ti? Por supuesto que no, al contrario, te amo. Te amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Te amo tanto que estoy dispuesto a ser entregado por ti. Te amo tanto que estoy dispuesto a perdonarte todo lo que tú hayas cometido. Sin ningún problema, sin ningún requisito. Por el simple hecho de amar.
Ese es el Dios en el que creemos y ese es el Jesús que estamos estudiando y el que vale la pena conocer. Un Jesús que fuera de la religiosidad nos da unas lecciones de vida impresionantes. Así que, amigos, este ha sido el capítulo número 7, los últimos minutos en la vida de Jesús. Espero que nos sigas escuchando en los siguientes capítulos y por ahí nos vemos. Dios te bendiga.